Seguimos nosotros aquí con más noticias y como decía hace rato cuando daba el pronóstico del tiempo, hay muchos casos de cuadros respiratorios, neumonía, mucha gente que está consultando. Hace rato estábamos con Evelyn desde el hospital de Lambaré, viendo la cantidad de gente que había, mucha gente que no tiene aún turnos para las consultas y demás, y estamos bastante preocupados con este descenso de temperatura. Esto va a continuar toda la semana. Hoy estamos iniciando con 15 grados, el jueves tendremos una mínima de 10 grados y cada vez son más los casos. Por eso es que queremos que consulten, que vayan al médico y que vayan con los doctores de confianza si están con estos síntomas. Ahora tenemos que dar continuidad a este tema, ya que tenemos que hablar de una nueva neumonía. Está Eve con nosotros para todos los detalles. ¿Cómo estás, Eve? Nuevamente, buen día. Gracias, Luchi. Exactamente. Y vamos a conversar aquí con el doctor Robert Núñez para que nos dé los detalles, porque, doctor, definitivamente ya nos estamos cuidando todos, principalmente por el cambio de clima que estamos teniendo y todas las enfermedades. Sí, realmente. Y ahora hay un pequeño cambio de clima otra vez. En ese sentido hay que tener especial atención siempre en el riesgo de los contagios de diferentes virus y bacterias inclusive, que pueden hacer que hoy en día estén también los hospitales con muchas internaciones, principalmente pediátricas y en adultos mayores, donde se ven muchos tipos de neumonía, que son principalmente las que están ahora mismo contaminando y contagiando a todas estas personas, ¿verdad? Podemos decir que son cuadros, doctor, que empiezan como gripe y luego es donde se da la complicación. Bueno, el tema de justamente los cuadros respiratorios gripales se dan por diferentes tipos de virus. Depende del estado inmunológico de las personas, es que puede complicarse. Después se sobreagrega una bacteria, que pueden ser cualquiera la que corresponde a cierto tipo de edades. Inclusive a veces hay cierto tipo de neumonía atípica que también se están viendo. Entonces, todo lo que sea respiratorio no hay que minimizarlo y hay que ir a la consulta. Y justamente estábamos por el hospital de Lambaré, por ejemplo, doctor, te comento más temprano, y había gente que nos decía, hace más de un mes que estoy con síntomas. Sí, y se da, eso yo estoy constatando en personas pequeñas, en adultos jóvenes también, que siguen con su cuadro catarral, que están un día bien y también con estos cambios vuelven a recaer, están con ese cuadro catarral constante y sin ninguna fiebre ni nada. Y eso es ideal muchas veces para que se sobreinfecte y ahí hagamos cuadros de neumonía, por ejemplo. La vez pasada también vi, doctor, que estuviste hablando sobre el abuso del uso medicinal de los famosos remedios yuyos, porque también te puede generar problemas en el estómago. Principalmente, nosotros que somos grandes ya podemos metabolizar más fácilmente, pero los remedios yuyos tienen algunos metabolitos que son los que se usan también con los medicamentos. Eso en un exceso, en una persona que abusa en la concentración, puede hacer que cause intoxicaciones, y más en los niños. Por eso yo siempre en los niños, mucho cuidado con el uso, de ser posible no dar, ¿verdad? Una recomendación especial, porque se han visto mucha intoxicación, inclusive casos muy graves por intoxicaciones por remedios caseros. ¿Cómo se puede descartar una neumonía? Y la neumonía se descarta primero en una observación clínica. Sí o sí, el especialista tiene que corroborar los síntomas, ver al paciente, auscultar, que es importantísimo, y después los procedimientos, que son unos análisis y una radiografía. Pero no se puede hacer por teléfono, no se puede hacer tampoco queriendo pensar en cómo es o no una enfermedad, sino es que el profesional le ve a ese paciente. O sea, cada paciente tiene su característica especial. Por supuesto, los papás, mamás y los que cuidan tienen que darse cuenta que hay un cambio de actitud del niño, hay un decaimiento, hay fiebre, hay vómitos, rechazo alimentario, que también es importante, y peor, si hay una dificultad respiratoria, lo que le dicen yucuá, ¿verdad? Eso es para que nos llame la atención y ir enseguida al médico. Con ese yucuá también pasa, doctor, el tema del chillido del pecho. El yucuá solo, con fiebre, un decaimiento, nos tiene que llamar la atención. Cuando le vemos y al respirar usa músculos accesorios y se ve que tiene como un hundimiento acá, y hay en los chicos cuando le miramos y calculamos más de 60 respiraciones por minuto, tienen que llamarnos la atención. Por otro lado, cuando hay un chillido de pecho, se ve un ruido tipo fiu, 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 que la gente conoce, y eso nosotros al auscultar escuchamos bien, es causa también de yucuá, de dificultad respiratoria, que va relacionado a los asmáticos, que tiene su tratamiento también. Importantísimo, doctor, porque mismo el adulto puede identificar, es acercarte al pechito, a la zona del niño. Sí, nosotros hacemos eso, pero no es para que los adultos eso hagan y nos lleven al médico. Realmente
Al acercar el oído ya al pecho escuchamos una suerte de ruido tipo de silbido, es el famoso chillido, ¿verdad? Y entonces, por otro lado, nosotros tenemos que al auscultar, nosotros escuchamos cierto tipo de ruidos que nos orientan hacia una neumonía o no. Eso confirmamos con la placa radiográfica, pero igual hay que tener cuidado porque hay ciertas neumonías que no te dan fiebre y no te suelen dar tanto ruido en especial, por el cual nosotros eso captamos solamente cuando estamos ya en la consulta, hacemos los estudios y la radiografía, que son las famosas neumonías atípicas que se ven mucho en algunos chicos, en adultos mayores y en personas que tienen disminución de las defensas y que no se vacunaron principalmente. Ahí está, otro punto. Entonces, muchísima atención a todas las indicaciones que nos daba el doctor Robert Núñez. Estamos nuevamente en época de doblar los cuidados por el cambio climático, los chicos que están en clases principalmente, y a no esperar a que un cuadro de neumonía, por ejemplo, tenga una complicación y se tenga que terminar en internación, compañeros. Eve, yo estoy leyendo ahora sobre esta alerta mundial por una neumonía desconocida. No sé si nos puede hablar un ratito más el doctor. Se la conoce también como síndrome del pulmón blanco o neumonía ambulante. Lo que dicen es que se registraron los primeros casos en China y que ahora esta ola de contagios llegaría a Latinoamérica. ¿Nos puede contar un poquitito más como para estar atentos? Si esto sería principalmente en niños, adolescentes, ¿cuáles serían los síntomas principales también? Sí, bueno, realmente esa la enfermedad a la cual nos referíamos, una enfermedad que se dio con mucha fuerza en China, causada por una bacteria Mycoplasma pneumoniae, una bacteria conocida. Al ser conocida se tiene el antibiótico, solamente que se vio la ola de aumento de casos justamente porque nosotros salimos de una pandemia en la cual no hubo contacto con virus, con ciertas bacterias, y se lo está viendo como algo nuevo. Entonces, eso se dio con mucha fuerza en China, no se dio como el COVID, se pudo hacer el diagnóstico, el tratamiento eficaces, pero es una neumonía atípica, no suele ser la más común, pero se puede dar en ciertos casos en especial. Doctor. Pero hay que tener especial atención principalmente que puede aumentar la cantidad de casos justamente como habíamos hablado siempre, por el poco contacto que hubo con ciertos tipos de virus o bacterias por la pandemia. Es como si fueran nuevos elementos patógenos y eso podría desencadenar casos que a veces no son las comunes, por eso le llamamos atípicas. Tiene un diagnóstico claro, conocemos cuál es la bacteria, tiene un tratamiento, pero eso correspondiente tiene que ser el tratamiento con una consulta con el médico. Inclusive podría verse un tratamiento ambulatorio de este tipo de neumonías, pero a no dejar de consultar. Muchos de ellos requieren hospitalización cuando llegamos tarde. Claro. Por eso es importante tener en cuenta la neumonía por Mycoplasma pneumoniae, raro, pero que puede darse también. Y sí, y por ahora, Eve, doctor, no existe entonces una vacuna, sino que, como dijiste, el tratamiento con antibióticos y, por supuesto, siempre consultar ante síntomas, siempre ir con un médico de referencia entonces. Claro, justamente una de las características que da este tipo de neumonía es que no es la común, no es la que vemos siempre, sí. Entonces nos puede desorientar. Entonces por ahí es importante con la consulta, no la automedicación, porque muchas veces cuando hay neumonía la gente le dice tomale tal antibiótico, no es el correcto, causamos resistencia y a la hora de la verdad, cuando necesitamos realmente dar un antibiótico, ya no resulta. Y en el caso de este tipo de neumonía no es la tradicional amoxicilina. Hay otros antibióticos que son más específicos. Muchas veces requerimos internarnos para hacer esto, entonces con más razón a no minimizar los cuadros respiratorios, ir a la consulta. Aunque a veces esperemos 2-3 horas en un hospital, igual hay que tener la paciencia y consultar. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias, Eve, también por este reporte. Es genial para que la gente pueda informarse, así que a continuar con todas las medidas de higiene habituales que ya conocemos y siempre consultar con el médico, no automedicarse, por favor. Bueno, son las 8:29, nosotros seguimos y ahora voy hacia la cocina.